Vamos entonces a la escuela sabática para nuevos creyentes. Los nuevos. Escuela sabática para los nuevos creyentes. Hoy nos toca hacer el resumen de la semana. Vamos rápidamente. Creo que podemos hacerlo en media hora. Y quizás menos. Vamos al sábado. El sábado tenemos el título. Estamos en el primer trimestre de la Escuela Sabática para Nuevos Creyentes, que se titula En las huellas de Jesús. Y la última lección, la lección 13, se titula Dedica tiempo a Dios. La lectura bíblica, primero vamos a las preguntas. 3 preguntas hemos tratado de responder esta semana. Primero, ¿cómo puedo evitar que la cultura popular me aleje de Dios? Segundo, ¿cuánto tiempo se requiere para conocer a Jesús? Y tercero, ¿cómo puedo disfrutar de una vida devocional impulsada por el Espíritu Santo? Bien. Vamos entonces ahora sí a la lectura bíblica. Nuestro versículo para memorizar. Juan 15:5. Acercarlo un poco más aquí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El concepto clave. Permanecer en Cristo. La vida cristiana no es una experiencia pasajera o intermitente, ni puntual o momentánea. El verdadero creyente ha de tener una experiencia de constante con Dios mediante la oración, el estudio de la Biblia y la obediencia a las verdades bíblicas. Jesús dijo en Juan 15:6 y 7, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Día domingo. Vivimos en un mundo donde Dios es tratado como cada quien le parece. Los medios de comunicación modernos se han hecho dueños de nuestros hogares. Sin embargo, si nos mantenemos conectados a Jesús por el estudio diario, la oración sin cesar y el cumplimiento de la gran comisión, estaremos preparados para rechazar al mundo y vivir en armonía con los principios divinos. El testimonio de la semana nos lo presenta Eugene, quien luego de haber nacido y ser criado hasta los 14 años en la iglesia, circunstancias ajenas a su voluntad lo llevaron a separarse por 40 años de lo que había aprendido desde el día que nació. Pero un programa de televisión
lo regresó a los pies de Cristo. Eugene nos dice que su oración fue: Padre, no importa lo que suceda, me siento feliz porque estás a mi lado. Por cierto, el programa de televisión es uno de los programas que presenta la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Eugene nos dijo: creo que Dios está tratando de reconstruir mi vida. Al momento de escribir este testimonio, Eugene se encontraba sin trabajo y estaban por quitarle la casa. Pero Eugene nos dijo: creo que Dios está tratando de reconstruir mi vida. Quizás perder la casa puede ser el proceso para volver a Dios. No importa lo que suceda, estoy en paz. Vayamos al día lunes. El día lunes nos encontramos con el alejamiento de Dios. El escritor John Paulen es conocido por sus 5 pasos que nos llevan a alejarnos de Dios. El primero de ellos: se deja de orar. El segundo: se estudia cada vez menos la Biblia. El tercero: se empieza a menospreciar las normas de comportamiento cristiano. Cuarto: se descuida la asistencia a la iglesia. Quinto: se permite que la influencia del secularismo sea tan abrumadora que se empieza a dudar de la Biblia, de la vida futura, incluso de la existencia de Dios. Vayamos a nuestra segunda parte. Este día lunes tiene 2 partes. La pregunta: ¿qué nos puede proteger contra el alejamiento de Dios? La respuesta la encontramos en Juan 17, 15 al 19. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, dice el salmista en el Salmo 119:9. El cristiano vive en el mundo, pero su vida está gobernada por los principios expresados en la palabra de Dios, que es el instrumento que Dios utiliza para santificar nuestras vidas y mantener nuestra mente ocupada en los temas celestiales. En el comentario bíblico adventista, tomo 5, páginas 1121, Elena G. White nos dice que la verdad, si es recibida, puede extenderse y desarrollarse constantemente. A medida que la contemplamos, aumentará su brillo y crecerá en altura y profundidad, a medida que anhelemos comprenderla. De ese modo, Dios nos elevará a la norma de perfección y nos dará fe y confianza en Dios. Sigue diciendo en el mismo libro: mediante la obra del Espíritu Santo, la verdad es afianzada en la mente e impresa en el corazón del estudiante diligente y temeroso de Dios. Y no solo él es bendecido,
por esa clase de labor, sino que también son grandemente bendecidas las almas a las cuales comunica la verdad y por quienes un día tendrá que dar cuenta. Los que hacen de Dios su consejero recogen la más preciosa cosecha cuando reúnen los áureos granos de la verdad de la palabra divina, pues el instructor celestial está cerca de ellos. El que así se capacita para el ministerio tendrá derecho a la bendición prometida al que conduce a muchos a la justicia. Queridos hermanos, esta cita me puso a pensar. El que así se capacita para el ministerio tendrá derecho a la bendición prometida al que conduce a muchos a la justicia. Hay una recompensa por hacer lo que Dios te pide que hagas. No te pierdas dicha recompensa. Este fue el día lunes. Vamos al día martes. La relación de Jesús con Dios. Jesús tomó la forma humana para vivir en el mundo entre los pecadores. Juan 1:14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Antes de su encarnación, el Hijo se mantenía en íntima relación con Dios el Padre. Como hombre, Jesús nos dejó su ejemplo para que sepamos cómo mantener la comunión con Dios. Su íntima comunión con el Padre lo ayudó a aceptar los planes divinos para su vida y le concedió la fuerza para poder llevarlos a cabo. Jesús mantuvo su comunión con Dios por 3 vías. Primero, la oración. Hablemos un poquito de la oración. Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y oraba. Lucas 15:15 al 16. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lucas 6:12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Pasó la noche. ¿Cuándo fue la última noche que pasaste orando? Más tarde le vamos a presentar la razón del por qué cada sábado el Espíritu Santo nos ha puesto que cada sábado estudiemos el libro La Oración de Elena G. de White. Y ahora vamos a hablar de eso un poquito. En segundo lugar, la Biblia, las Sagradas Escrituras. En Lucas 2:41 al 46 se nos presenta el pasaje de los resultados que la Biblia produjo en Jesús solo a los 12 años. Recuerden que Jesús no podía usar ninguno de sus poderes como Dios. Él tenía que vivir en la tierra como hijo de Dios, no como Dios. Y por esa razón dependía de las Sagradas Escrituras. Como usted y yo dependemos de las Sagradas Escrituras
para conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Por eso a los 12 años, Jesús resultó ser mejor que cualquier otro niño, e incluso que los mismos sacerdotes en el conocimiento bíblico. Miren lo que dice el versículo 47, 48, 49, 50 y 51 y 52 de Lucas 2. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando lo vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre: hijo, ¿por qué nos has? Y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le respondió: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. En el camino de Emaús, les explicó la Biblia a dos de sus seguidores. Les dijo: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lucas 24, 27. Y el tercer medio por el que Jesús mantenía la comunión con su Padre es la obediencia. Uno de los ejemplos más grandes lo tenemos cuando en el Getsemaní pasó toda la noche orando, buscando fuerza para cumplir la misión para la cual había venido. Citas bíblicas como Juan 8:49 nos hablan de la obediencia. Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes oro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Juan 10:37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Y Filipenses 2:5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mis queridos hermanos, la obediencia. El tercer método que usó Jesús para mantener la comunión con su Padre. Usted me pregunta si Jesús pasaba todo el día orando. Jesús pasaba todo el día en obediencia a su Padre y eso lo mantenía en comunión con su Padre. Los educadores nos dicen que la manera más eficaz de aprender es poniendo en práctica lo que se nos ha enseñado. Jesús vino para honrar a su Padre. Lo vimos en Juan 8:49. Él realizaba todas las obras de su Padre
Lo vimos en el segundo punto, en la segunda cita, Juan 5:36 y 10:37. La Biblia indica que Jesús fue obediente hasta la muerte. Así acabamos de verlo en Filipenses 2:8. Cuando conocemos a Jesús, y hacemos lo que Él nos pide, damos evidencia de nuestra relación personal con Él. Así como Jesús se mantuvo en plena comunión con su Padre, nosotros hemos de vivir en comunión con Cristo. La Biblia nos llama a permanecer en Cristo. Muchos confunden esto con adhesión nominal a un grupo religioso o con alguna manifestación externa de entusiasmo momentáneo. Permanecer en Jesús es una obra que ha de abarcar cada instante de nuestra existencia. Es algo que comienza aquí y perdurará por toda la eternidad. La relación de Jesús con su Padre se renueva cada día. De igual modo, nuestro compromiso con Dios quedará confirmado cuando diariamente apartemos tiempo especial para orar, estudiar y disponernos a ser fieles a los mandamientos divinos. Miremos qué nos dice el día miércoles. Los principios de una devoción diaria. El Salmo 42, versículos 1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Aquí se nos presenta el primer requisito para una devoción diaria. Anhelar la comunión con Dios. Por supuesto, no todos vivimos nuestra relación con Dios de la misma manera. Por ejemplo, si preguntamos a las personas que diariamente apartan un momento para su devoción, ¿cómo selecciona lo que vas a leer? Seguramente obtendremos distintas respuestas. Algunos hacen su devoción privada cuando leen la matutina, otros concentrándose en un capítulo o un pasaje de la Biblia, otros al estudiar la lección de escuela sabática y aún otros escogiendo una porción de la lectura correspondiente del año bíblico. Pero hay algo que se aplica a cualquier método. Un cuidadoso estudio de la Biblia requiere tiempo y concentración. Es necesario tener un plan concreto. Si lees la Biblia sistemáticamente, descubrirás que el Espíritu Santo a menudo utiliza las palabras de ese día con el fin de enviarte un mensaje especial de parte del Señor. Al escuchar a Dios hablándote mediante tu lectura de la Biblia y la meditación, te sentirás motivado a responderle.
esto puedes hacerlo mediante la oración, alabándolo por su bondad, por ofrecerte la vida eterna, por su gran amor hacia ti. Jeremías 9:24 dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entender y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Confesando sinceramente tus pecados y mostrando tu arrepentimiento. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en tercer lugar, pidiendo fuerza para cumplir con su voluntad y reclamando sus bendiciones para ti y para los demás. Esdras 8:22 nos dice, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Es mediante esa comunicación de doble vía entre la palabra de Dios y tus oraciones que reconocerás la presencia de Dios. Así, mis hermanos, llegamos al día jueves. Dedicar tiempo a Dios implica otros asuntos importantes. Cuando Jesús instruyó a los discípulos, a menudo utilizó ilustraciones de la naturaleza para describir la íntima relación que Él desea con cada uno de nosotros. Utilizó hermosos símbolos de la vid y sus retoños. Juan 15 nos presenta la ilustración de cómo Jesús se valió de la naturaleza para impartir sus lecciones. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Perdón. ¿Cuál es el resultado de permanecer en Cristo? ¿Qué será si no permaneces en comunión con Él? Nos viene bien recordar este comentario inspirado. Lo que lo que pretendamos ser, no tiene valor a menos que permanezcamos en Cristo, pues no podemos ser ramas vivientes
a menos que las cualidades vitales de la vid abunden en nosotros. Elena G. de White, Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 1118. Hay por lo menos 3 indicaciones respecto a las veces que Jesús se comunicaba con su Padre. Primera de ellas, la frecuencia de sus oraciones. Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto allí a orar. De Jesús aprendemos el ejemplo de levantarnos muy temprano a buscar la presencia de Dios. Segundo, sus alusiones a la Biblia. Lucas 5:15 al 16 nos dice, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y en tercer lugar, su continua sumisión al Padre. Mateo 6:9 al 13 nos dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo, así como también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Qué aprendemos de estos pasajes respecto a la vida de oración de Cristo? En aquellos tiempos la expresión muy de mañana se usaba para referirse a la última vigilia de la noche, de 3 a 6 de la mañana. Cuando el sol salía, encontraba a Jesús orando. Jesús no solamente dedicaba tiempo a orar, sino que además enseñó a sus discípulos a orar, a fin de que ellos mismos presentaran, sus necesidades diarias ante la presencia del que también era su Padre. ¿Cuál fue la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos? La hemos leído en Mateo 6:9 al 13, el Padre nuestro. Llegamos al día viernes. Dedicar tiempo a Dios. Beneficios de formar parte del plan de Dios, del pueblo de Dios. Hace algunos años, científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh publicaron los resultados de un estudio que revelan que asistir a la iglesia cada semana podía añadir 3 años de vida. Las conclusiones de la investigación fueron publicadas en el Journal of the American Board of Family Medicine. Según Daniel Hall, director de la investigación, hay algo respecto a ser parte integrante de una comunidad como los grupos religiosos que tienen un efecto positivo en la salud. Hay algo respecto a ser parte
integrantes de una comunidad, como los grupos religiosos, que tienen un efecto positivo en la salud. El ser humano no fue creado para vivir en solitario. Por esta razón, formar parte de la comunidad de la fe le aporta sentido a la existencia humana. Formar parte de la iglesia le aporta sentido a la existencia humana. El salmista dijo: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Salmo 133, versículo 1, versión Nueva Versión Internacional. La iglesia. La Biblia describe a la iglesia como la familia de la fe. Gálatas 6:10 nos dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Efesios 2:19 nos dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Se supone que cada uno de nosotros forma parte de una familia, ¿verdad? Unos han tenido o tienen estudios superiores, otros no. Unos son honestos, otros más bien pícaros. Ahora bien, independientemente de quién sea o cómo sea, es un miembro de la familia. Pregunto, ¿será diferente la familia de Dios? Por supuesto que no. Somos una familia. Somos sus hijos. Somos aceptos en el amado, Efesios 1:6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Jesús hemos sido llamados y elegidos para formar parte de la familia celestial. Lo importante en esta familia espiritual no es lo que sea cada uno de sus integrantes, sino como lo dijo Bonhoeffer, lo que somos por el poder de Cristo. Eso debería hacer de nosotros la persona más feliz de la tierra. El Señor ha hecho planes concretos para que aceptemos que somos parte de la familia y por lo tanto viviremos no solo 3 años más en esta tierra, sino por la eternidad. Somos afectos en el amado, Efesios 1:6. En Jesús hemos sido llamados y escogidos para formar parte de la familia de Dios.
En esto creemos. Página 139. Y para cerrar este estudio, mis queridos hermanos, quiero invitarte a que conozcas algunos ejemplos de devoción personal. Tengo 4 ejemplos, pero no son los únicos. Tengo el ejemplo que he codificado como MD15M. Plan devocional de 15 minutos. Acá orar pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Estudiar la lección de la escuela sabática. Luego de haber estudiado la Biblia. Y orar. Ese es el MD15M. Pero tengo el MD30M. Acá en el MD30M, orar pidiendo la dirección del Espíritu Santo, leer detenidamente algunos pasajes de uno de los evangelios, estudiar la lección de escuela sabática, alabar a Dios. Recuerda que la repetición constante de un mismo mensaje lleva ineludiblemente a la acción. Por eso debemos alabar a Dios en nuestra devoción matutina. Y orar. El tercer ejemplo que tengo es el MD45M. En el MD45M tengo leer y meditar y memorizar un versículo bíblico. Habiendo orado pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Recitar un salmo. Estudiar un pasaje utilizando el método de los dos pasos que vimos en las lecciones anteriores. Llevar un registro diario de los conceptos y preguntas claves. Elevar una oración intercesora. Y nuestro último ejemplo es el MD60M. Un plan devocional de 60 minutos. Acá, orar pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Leer la porción correspondiente al año bíblico. Leer la porción correspondiente al año bíblico, o sea, todo el capítulo. No un versículo, todo el capítulo. Elevar una oración intercesora. Para ello debes tener una lista de las personas que conoce y cuáles son sus necesidades. Llevar un diario de oración. Estudiar la lección de escuela sabática. Estudiar un libro de Elena G. de White. Alabar a Dios. Cuando digo estudiar un libro de Elena G. de White, me refiero a una porción de un capítulo de un libro que vas a estudiar, vas a leer sistemáticamente todos los días. Y cierras con una oración. Agradeciendo a Dios los 60 minutos que has pasado con Él. Y pidiendo que quede contigo el resto del día. Mis queridos hermanos, este es el plan, los ejemplos del plan de estudio. Escoge el que mejor te convenga. Yo me quedo con el MD 180, que no está en pantalla. Pero es el que nosotros utilizamos para transmitir. 180 minutos diarios con Dios. A veces son 120. Pero ya sean 60. Perdón, ya sean 15.
30, 45, 60, 120 o 180. Mi querido hermano, nuevo creyente, asegúrate de permanecer, como dice este primer trimestre, en las huellas de Jesús. Este es mi deseo para ti en este día con que terminamos la lección de escuela sabática y terminamos el primer trimestre del año para nuevos creyentes. Oremos. Nuestro Dios que está en el cielo, Padre Santo, amado, gracias, Señor, porque hemos estudiado 3 lecciones. 3 lecciones, Señor, que nos enseñan cómo permanecer en las huellas de Jesús. Gracias, Padre. Oramos para que las mismas sean de ayuda para los nuevos creyentes y refuercen la relación en Cristo para los que no son tan nuevos. Por Jesús. Amén.